Gracias, mi nombre es Beto, soy un alcohólico y un comedor compulsivo. Pues agradeciendo mi poder superior que me permite estar un día más vivo, compartiendo la experiencia con ustedes que desde que llegué a un grupo de ayuda mutua es lo que he venido aprendiendo, tener un corazón agradecido con el poder superior. Estoy nervioso, yo nunca había hecho esto. Sí he compartido mucho la experiencia entre compañeros. La verdad es que no, nunca había tenido tanta responsabilidad dentro de nuestra agrupación. Pero agradecido con este nuevo proceso. Para mí es un proceso, ¿no? En el cual pues me ayudaron a través de regalarme este servicio. Para mí es un servicio, y me regalaron hacer una gran introspección dentro de la vida de Beto, en todas sus áreas, ¿no? Como se menciona en este tema, la cruz de la sobriedad. La verdad es que había estado muy apegado a toda la literatura de lo que era Alcohólicos Anónimos y OA, y solamente entre compartimientos yo he escuchado el tema de la cruz de la sobriedad, pero no básicamente en un sentido bibliográfico, ¿verdad? No lo tenía sustentado, y pues me di a la tarea de investigar algo de dónde está, ¿no? Esta parte de la cruz de la sobriedad. Básicamente es el libro de las hojas sueltas, y que bueno, se ha ido formando por compañeros alcohólicos que han hecho una recopilación de cartas y fragmentos, ¿no? De lo que ha sido la historia y el legado que está de Alcohólicos Anónimos. Y ahí viene el tema de la cruz de la sobriedad. Para mí es importante hacer referencia a esto porque es un libro que no está aprobado por la conferencia, pero si bien es un libro que definitivamente en el proceso personal, al menos en el mío hasta el día de hoy, ya se hizo parte de mi proceso de recuperación, porque abarca muchas áreas de la vida del enfermo en recuperación, en este caso el mío. Y qué interesante, ¿verdad? Yo quiero pues empezar agradeciendo a mi poder superior, a ustedes por hacer la unidad. Y quiero hablar un poquito sobre mi historial como alcohólico, como comedor compulsivo. Verdaderamente, para mí fue de gran ayuda al tener una derrota definitiva ante la sustancia del alcohol. Reconocer la personalidad adictiva, una insatisfacción persistente todo el tiempo, momentos en los que llegas a tener mucha abundancia y tener esa sensación de insatisfacción persistente que está ejemplificada en esos conceptos de la borrachera seca. Digo, yo sin sustancias tengo insatisfacción persistente, y con sustancias también, ¿no? O sea, está crítico mi problema. Y va desde todo mi historial, ¿no? Desde ser pequeño, ¿no? Se infiltra el miedo a través de una familia disfuncional, papá alcohólico, mamá neurótica. Y el miedo empieza a hacer su juego dentro de la vida de Beto, ¿verdad? Empieza a causar grandes frustraciones. No hay una estabilidad dentro de mi infancia. Digamos que mi papá fugado en el alcohol y mi mamá pues cuidándole las botellas.
hay una separación muy grande dentro se separan ellos y verdaderamente quedamos pues con papá y con mamá, yo y mis hermanos. Pero hay un gran vacío, yo ahí identifico un grande golpe en el desequilibrio emocional de Beto, que en el transcurso de los años, a los 12 años, tuvo el primer contacto con la sustancia, con el alcohol. Y lo recuerdo claramente, ¿no? Una botellita de esas de presentación de Bacardí. No sé cómo llegó a casa, yo me recuerdo que llegó ahí de esas botitas chiquititas. Y me acuerdo que me la tomé, me acuerdo que los cachetes se me pusieron rojos. Pero sentía un alivio fuertemente, porque decía, entonces no es cierto lo que dicen que el alcohol hace tanto daño, ¿no? Se puede controlar. Desde ahí empezó mi mente a justificar las sustancias. Desde ahí empezó a ese rebatín de entre querer ser más que el alcohol. Me acuerdo que a las 2 horas se me había pasado el efecto y supe, todavía justifiqué más mi pensamiento, ¿no? Todavía justifiqué más esa manera de decir, no es cierto, por eso tanto que peleé a mi madre en contra de mi padre. No es cierto, no es cierto que mi papá tiene un problema, o sea, yo estaba sumamente confundido, o sea, no tenía Yo empezaba a estructurar ideas, ¿no? Y no me daba cuenta que las mismas ideas justificaban lo que años más adelante iban a ocasionarme severos problemas, trastornos emocionales en mi persona. Al estar estudiando sobre este tema, encontré varios ejemplos y varias cosas que quiero compartir con ustedes, como ese hecho de que ahí se origina el sentido alcohólico, el sentido de comer compulsivamente, el desequilibrio con los alimentos, viene de ahí mismo. Cuando papá y mamá no peleaban, los momentos espirituales eran en un carrito de tacos, ¿no? O en una buena birria, o siempre comiendo, ¿no? Siempre comiendo. Recuerdo a mi papá al lado de un asador, feliz y contento, y a mí me encanta ver un asador aventando humo. En ocasiones hemos andado en el zoológico con mi familia, y le he dicho yo a mi esposa, le digo, quiero que me adopten, no necesitarán invitados. Y es de corazón, o sea, es de que yo sí quiere que me digan y me ofrezcan un taco, ¿no? En el transcurso de mi recuperación hay varias áreas que tienes que ir atendiendo. Una de ellas pues es el restablecimiento de las relaciones interpersonales. Y tienes que ir forzosamente al historial, por eso yo abordo ese tema desde esa parte del historial, porque para mí fue fundamental encontrar un equilibrio, ¿no? Yo pensaba que ya había dejado de beber cuando llego con ustedes hace poquito más de un año, pues que era de aplicarme a los alimentos 301, este asunto, y abstenerme de harinas, de azúcares, que fuertemente son compulsores, y ya. Y la verdad que en el transcurso del estudio de la literatura, del método, de esa introspección, de ese cuarto paso, empiezo a hacer una asociación entre ese historial entre mi personalidad y empiezo a encontrar grandes cosas, ¿no? Empiezo a encontrar ese contacto espiritual genuino
del cual habla Carl Jung con Bill W. En este mismo libro de las hojas sueltas, después del tema de la cruz de la sobriedad, ahí está una carta muy extensa que le hace Bill W. a Carl Jung, donde, bueno, Bill W. habla sobre Roland Hazard, ¿no? Bill W. con la intención de agradecer su contribución a nuestro programa de recuperación, y empieza hablando del tema de Roland Hazard, ¿no? Roland Hazard había sido paciente de Carl Jung. Y a lo que le contesta Carl Jung, muy importante, dice: su deseo obviamente de alcohol, su ansia por el alcohol correspondía a un nivel inferior de esa sed espiritual del ser humano que tiene uno de tener la unidad con Dios. Cuando yo leo esto en un programa de recuperación, digo, a ver, entonces vamos poniendo en claro el tema: ¿me falta Dios? ¿O qué es lo que sucede, no? Siempre había sido un tanto cuanto religioso yo, de religión católica por herencia. Y eso empieza, para mí es un punto de atracción al programa, porque digo, bueno, entonces, ¿cómo se maneja un sentido religioso en este tema, no? Y se empiezan a llenar de argumentos, la vida de Beto se empieza a llenar de argumentos a través de la literatura, de los compartimientos. Yo pongo mucha atención a cada compartimiento, en el grupo de estudio, en mi grupo presencial. Para mí todos son muy buenos, hasta los chavos que van llegando nuevos. Para mí es muy importante lo que hablan, porque si bien hay cosas que yo a lo mejor ya trascendí, vuelven a refrescar esa memoria de Beto, ¿no? Como alcohólico, a mí me costó mucho trabajo entender que tengo problema de la memoria a corto plazo, que se me olvidan las cosas, ¿no? Tantas veces que intenté dejar de beber y se me olvidaban, ¿no? Y volví a beber, y volví a beber, y volví a beber, ¿no? Ese mismo principio en mi cabeza, me llevaba a la autodestrucción con los alimentos. Y no sabía por qué. En una ocasión me encontré un drogadicto recuperado y ya con programa, más bien dicho, yo con una escasa sobriedad, y me daba muchos ánimos él, ¿no? Y me decía: cuídate, porque viene una ansiedad muy grande. Viene una ansiedad muy grande después de parar el síntoma. Quienes tuvimos contacto con sustancias como alcohol y drogas, vas a querer vaciar el refrigerador, me decía él. Y parecía que me describía, todas las madrugadas, padecía yo mucho de ansiedad. Por las noches, lo único que buscaba yo era que hubiese pan, ¿no?, en un canasto aquí en casa, porque sabía que me iba a levantar. Por la noche iba a necesitar comer algo. Yo no sabía de dónde venía ese problema, ¿no? Me llega el mensaje del grupo virtual y dije, y me llega a tiempo, porque ya había hecho una cita con un fulano de Herbalife que iba a venir a dar una plática y que no sé qué tantas cosas iba a hacer. Y ahí empiezo a descubrir que Dios siempre está un paso adelante de la vida de uno. Ya tenía yo mi problema con las sustancias, con el alcohol y con las drogas, y empezaba yo a atenderlo también con la comida. Dice otra parte de la carta de Carl Jung,
que la única forma legítima de conocer una experiencia de esta índole es sufrirla real y concretamente, y pueden sufrirla únicamente aquellos que andaban por un camino que les lleva a una comprensión superior, aquellos que tenemos un contacto espiritual. Mi contacto espiritual verdaderamente fue el delirio tremens, delirio de persecución como por durante 6 meses. A mí se me hace una cosa muy sorprendente cuando inventaría esta parte, porque digo, ¿cuánto tiempo duré con delirio tremens, todavía aparentando ser una persona normal, ¿no? Cuando inventaría los daños a mi esposa, como calumnié muchas cosas, y bueno, que Dios haya respetado nuestro matrimonio, para mí es un acto de la divina providencia, ¿verdad? Porque verdaderamente estaba sumamente mal, sumamente enfermo, deliriado, neurótico. Y Dios me permitió hasta el día de hoy estar aquí con ustedes compartiendo esta parte. El tema a mí me lleva a saber que a través de una experiencia espiritual puedo yo aspirar a tener la sobriedad. La sobriedad como equilibrio emocional. ¿Quién no busca la sobriedad y quién no busca un equilibrio emocional? Todos la buscamos. Pero bueno, voy al grano con la cruz de la sobriedad, ¿no? Trabajo, diversión, amor y espiritualidad. Con relación al trabajo, mi vida era sumamente entregada al trabajo. Realmente trabajaba en ocasiones hasta 24 horas, sumamente desgastante, y todo eso venía a equivaler a un desequilibrio emocional en todas las áreas de mi vida, porque prácticamente nuestra vida dependía de mi trabajo. En la diversión siempre había estado divertido con las sustancias. Entonces imagínense el autoengaño al que llevaba yo a la familia, ¿no? La familia estaba acostumbrada a verme ebrio, intentando darles una vida de diversiones, ¿no? Yo fui ese borracho que bebía en casa y que siempre los quería tener felices a todos, ¿no? Pero siempre a un lado de mi botella. Siempre a un lado de mi botella, ¿no? Cuando alguien se llegaba a decirme que definitivamente tenía un problema, yo tenía una serie de artimañas y filosofías de libre albedrío y de libertad y de que cada quien hacía lo que quería con su cuerpo, bien defendidas, ¿no? Bien custodiadas hacia la botella. Imagínense ante las sustancias, ¿no? Si en algún momento mi pareja estaba enojada porque yo había volvido a beber y que solamente bebía a fines de semana, ¿no? Nunca me desobligué ante el trabajo. Entonces, a los últimos días sí había molestia porque ya los problemas económicos o esa bancarrota o ese colapso económico ya estaba más presente, ¿no? Yo empezaba a falsear cosas en mi trabajo, yo empezaba a ser deshonesto en mi trabajo, ¿no? A robarle al dueño del trabajo. Son de las cosas que cuando ya veo un historial, por ejemplo, de alguien de algún compañero que también se recupera como alcohólico, como drogadicto, y que dice, pues robaba, digo, pues no soy tan distinto a él, pues y también empecé a robar, ¿no? A lo mejor no en grandes cantidades, pero sí habilidosamente justificando como lo es un enfermo emocional como yo, ¿no? Mi vida estaba basada en los excesos. Mi vida estaba basada en los excesos, ¿no? Cuando en casa estaban molestos porque otra vez Beto andaba borracho, vamos a comer, ¿no? Entonces cuando no era alcohol era comida, ¿no?
y cuando no, eran las 2, y siempre en exceso, ¿no? Yo era esa persona feliz que cuando alguien estaba en casa no lo podía ver si no estaba comiendo algo, ¿no? Y en las últimas instancias yo ya ni comía debido a mi descompensación. Yo pienso que mi páncreas ya estaba algo dañado, muy dañado, porque ya ni siquiera tenía apetito yo, ¿no? Mi esposa me lo llegaba a decir y me decía, pero pues ¿para qué quieres hacer si tú ni comes? Ya cuando tomas ni comes, ¿no? Cuando he escuchado temas aquí sobre anorexia, sobre bulimia, digo, pues en ese fondo de sufrimiento alcohólico yo alcancé multifacetas en los trastornos alimenticios. Ya en la última instancia mi droga de impacto fue lo que ahora está muy de moda, le llaman el cristal los muchachos. Yo bajé 35 kilos y me decía un compañero de la actividad, dice, no inventes, güey, la cabeza se te empezó a ver más chiquita, ¿no? Y hago un recuento y digo, es que verdaderamente ya no comía, o sea, yo salía a trabajar, me drogaba, y volvía de trabajar en la tarde, y comía solamente en mi cabeza había miedo porque mi esposa me va a cachar de que estoy consumiendo droga, entonces tengo que comer para que me vean comer, ¿no? Siempre con la mentira y el autoengaño en la cabeza, ¿no? Siempre esa manera de disfrazar que aprendí desde muy pequeño, la realidad de las cosas, ¿no? O sea, el trastorno que viene a sufrir una persona en una familia disfuncional es tan fuerte, ¿no? Yo digo, sí vi beber a mi papá, pero posiblemente a mí me afectaron más las actitudes que yo aprendí a falsear la vida, a estar peleado, a siempre estar con la mentira en la cabeza, ¿no? En algún momento un padrino me paró y me dijo, Beto, el que miente una vez va a mentir 20 veces más, cabrón. No te mientas. El 5.º capítulo dice que hay que ser honrado contigo mismo. Y empecé a practicarlo, o sea, empecé a saber que yo no necesitaba de tantas filosofías en mi cabeza ni de tanta literatura para empezar a rescatar a Beto. Empecé a descubrir que el programa de recuperación te da sobriedad y te da equilibrio emocional a partir de que empiezas a inventariar todas las áreas de tu vida con honestidad y empiezas a salir adelante. De esos 40 kilos de los que yo bajé, dije, cuando escucho los compartimientos de los diferentes trastornos alimenticios, digo, ahí está la personalidad adictiva de Beto, o sea, ahí está. Yo me miraba al espejo y decía, pues si hasta te estás poniendo mejor, cabrón, la droga es una mala idea de la gente, que las drogas son malas, se pueden controlar. Otra vez esa vocecilla interna de Beto de la primera sustancia, de decir, no pasa nada, güey, o sea, no es cierto, la gente es exagerada. Mira, hasta estás bajando de peso, ¿no? Actualmente yo soy talla 36, llegué a ser talla 30, así sorprendentemente, ¿no? Y mi cabeza me decía, no, está bien, ¿no? O sea, mira, te pusiste bien. Por gracia de Dios, pues alcancé el delirio. Y llegué a esa puerta tan grandísima que ustedes me han enseñado, que se llama la puerta de la fe y la fe que obra. En la acción, en el día, supe que había otra oportunidad. Cuando me recupero, yo tengo un contacto consciente con el poder superior porque pues yo no padezco de ninguna enfermedad. Realmente bebí, me drogué y comí para haber muerto. Y sin embargo,
Dios me respetó. Dios me respetó mi salud. Ese niño tan golpeado, ese niño tan calumniado, yo sufrí muchas calumnias, parte de mis hermanos, hasta muy avanzada edad, 18 años, siempre la calumnia, y yo no me daba cuenta que según yo había ignorado esas cosas y que esas cosas era una llaga ardiente en el alma que me llevaba a esa manifestación de la enfermedad con las sustancias, alcohol, comida y drogas. Al hacer ese cuarto paso con mi madrina es aquí de comedores compulsivos, pues fue un paseo a esas cosas, ¿no? Fue un paseo a esa parte enferma de Beto. Hubo odio, hubo rencor. Fueron procesos que viví dentro de ese inventario. Hubo reclamos, muchísimos. A mi hermana, que fue la que más tuvo calumnias hacia mi persona. Me acuerdo que después de como 15 días que estuvimos trabajando el cuarto paso, la madrina solo me escuchaba y en un momento me dijo, pues es momento de dar el siguiente paso, ¿no? Hay que perdonar. Qué difícil es perdonar, qué difícil es. Yo creo que es más fácil aventarlo abajo de la cama y olvidarlo, ¿no? Yo creo que es más fácil darle la vuelta a ese cuarto paso y decir, pues vamos a seguir trabajando el programa. Yo creo que no se puede. Yo creo que no se puede, porque aunado de eso, cuando haces un perdón, por ejemplo, a mi padre y a mi madre, que son mi origen, te liberas, ¿no? Pero no te liberas de los demás rencores. Y esos rencores te siguen llevando, al menos en mi proceso, me siguen llevando todavía en ocasiones a tener ansiedad y que veo un pan y me lo quiero comer, ¿no? O que despierto en la madrugada y quiero venir nuevamente al refrigerador, ¿no? Y me acuerdo y digo, ay, güey. Entonces, esa herramienta del programa de recuperación se empieza a convertir en una herramienta que día a día y segundo a segundo debe de estar presente si quiero empezar a llegar a esa cruz de la sobriedad, ese equilibrio emocional. En estos días platicaba con una compañera y salía de mi boca unas palabras muy, muy bonitas que me gustaron porque yo le decía, yo perdoné a mi papá 15 años después de muerto. Le dije, qué ojete se oye. Y le decía yo, ¿no? Gracias a que encontré que pues él no tenía para darme otra vida, pude entender el perdón y esa cosmovisión me la regalaron ustedes. Nadie da lo que no tiene, entonces mi padre y mi madre no tenían para darme, pues a lo mejor la vida digna que le estoy dando ahora a mi pequeño, ¿no? O esa vida un tanto cuanto más equilibrada, ¿no? Mi hijo cómo me enseña cosas. Cómo me enseña cosas. Cuando sale mi Mr. High, cuando sale esa manera de querer reprimir a mi hijo, brota nuevamente esa personalidad oprimida de Beto. Y me da así un paseo por la locura, ¿no? Luego me da un paseo por el sano juicio. Y luego me centra y dice, espérese, fíjese bien lo que va a hacer porque de esto dependen muchas cosas de la vida de él. Y tantas cosas y tantos procesos en los que mágicamente digo, qué grandioso es el programa
cómo te regresa a ese sano juicio, ese segundo paso, cómo estar en contacto con esa cuarta dimensión de la existencia te lleva a visualizar las acciones y las experiencias desde un punto distinto de la realidad. Estamos por cambiarnos de casa. Pues yo rento un departamento y habíamos batallado mucho porque no tenemos casa propia. Y pues ya Dios se manifestó y esta semana nos entregaron mi casa. Ayer hablaba con mi esposa porque el rentero nos había subido la renta, ¿no? Hace un año nos subió la renta. Y hace un año nos pusimos locos, ¿no? Porque nos había subido 200 pesos de renta. Y ayer que nos avisó que nos iba a subir la renta, nosotros le avisamos que ya íbamos a cambiarnos, que ya nos habían entregado nuestra casa. Me senté con mi esposa a platicar y le digo, ¿sí te fijas que esta vez no nos pusimos locos? Y ella no recordaba, ¿no? Y decía, ¿por qué? El año pasado nos pusimos bien locos porque nos subió 200 pesos, esta vez nos iban a subir 400. Le digo, pero fíjate cómo el programa te va regalando cosas. Y esta vez, a través de nuestra serenidad, en el momento que el rentero dijo 400 más, Dios ya nos había puesto en nuestra cabeza que íbamos a cambiar de casa y que nuestra casa iba a ser propia. Y empecé a hacer un pequeño inventario junto con mi esposa y le dije, ¿cuántos años llevamos aquí? Dice, 6 años. Le digo, 6 años, fíjate. Le digo, ¿cuántas cosas hemos aprendido aquí en este lugar? Y empezamos a inventariar. Cuando yo empecé en el proceso de recuperación, verdaderamente estábamos resentidos hasta con el departamento que rentábamos, ¿no? Porque cuando hay un enfermo emocional en casa, dice el libro que el alcoholismo, una definición de alcoholismo, dice que el alcoholismo es un vendaval, ¿no? Un ventarrón, es un huracán rugiente de emociones que todo lleva al caos, que todo lleva al desorden, ¿no? Y ayer que nos sentamos a inventariar empezamos a ver tantas cosas tan bonitas que nos ha regalado el lugar en el que vivimos. La primera persona con la que yo tuve contacto con programa de recuperación es de aquí. El señor ya falleció, tenía 40 años de sobriedad, 85 de vida. Y el señor, junto con mi vecino, que luego nos poníamos a tomar juntos, se acercaba y nos pasaba el mensaje y nosotros nos burlábamos del Señor. Yo le decía a mi esposa, le digo, yo creo que de las cosas más hermosas que me llevo de este lugar es que ese Señor se haya acercado a mi vida y me haya dicho que había una solución y que me haya ignorado a las burlas pues que yo le hice. ¿Ustedes creen que un alcohólico de 40 años le haya preocupado que un pinche muchacho de 34 en ese entonces, como yo, se haya burlado de él? Pues yo pienso que no, ¿verdad? Pues que ahora convivo con compañeros mucho muy viejos y me han enseñado a transmitir el mensaje y me han enseñado a no tomarme las cosas tan en serio. Y digo, mira qué bonito la acción de Dios, digo, porque probablemente haya sido por lo que yo haya venido a este lugar, aquí a rentar este sitio. Y hacíamos inventarios tan bonitos y definitivamente nos dispusimos a hacerle una carta a los vecinos más cercanos y se las entregaremos para darles gracias por los años compartidos. Y yo miro cómo el programa día con día va haciendo milagros en la mente de un alcohólico. Probablemente yo nunca exploté en neurosis, en locura, en estar peleado con la gente, porque siempre fui muy parlanchín.
pero, pero que empiece a brotar amor, que empiece a brotar. Si hay amor, para mí hay equilibrio emocional. Si no hay equilibrio emocional, no va a haber amor. Y eso solo lo puedes hacer a través de un programa de recuperación, al menos en mi caso y en mi proceso de recuperación. Nunca lo pude hacer en otra área de mi vida. Estuve en un seminario 2 años, iba a ser sacerdote. Pude haber sido sacerdote, pero verdaderamente hubiese sido infeliz. En mi cabeza brincaban muchas cosas y la perversa enfermedad siempre me llevaba a estar en ese duelo, en los instintos, ¿no? En esos defectos de carácter. Vivir ese proceso de recuperación ha sido en muchas áreas donde en mi trabajo, yo trabajo en un taxi, sumamente resentido, con mecanismo de defensa, peleado con el dueño. Pues dice el primer paso, ¿no? Nuestras vidas se volvieron ingobernables. Sigo en mi mismo trabajo, con el mismo dueño. Las condiciones laborales de mi vida han mejorado y ha sido también en meter esa recuperación del programa en mi trabajo. Cuando yo entendí que había que doblar la rodilla con Dios, que había que doblarla en todo, ¿no? Entonces, en esa parte de haber resentido con quién y contra quién, ¿no? En ese cuadrito que abre el cuarto paso. Pues ahí estaba mi patrón, ¿no? Y hasta le puse, hijo de su chingada madre, no me compra refacciones originales y ando batallando con el taxi, me deja tirado y bla, 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 bla. Nada más quiere dinero para él y esto y lo otro aquello, ¿no? Del resentimiento yo quería dejar mi trabajo. Y lo quería dejar así de un momento para otro, ¿no? Y decía, bueno, lo dejo y luego, ¿qué vamos a hacer? Mi esposa ya empezaba a trabajar, no ganaba muy bien, pero pues ella ya había empezado a trabajar y pues me decía, es que yo te puedo ayudar y el alcohólico siente que todas las puede. No, yo puedo solo, tú no trabajas, dedícate al niño. Verdaderamente yo creo que ha sido una de las mejores cosas que he hecho, decirle, pues sí, busca trabajo, ¿no? El alcohólico no se quiere dejar ayudar, está ensimismado, está bloqueado. Puse a disposición de Dios mi trabajo y en un acto de sinceridad y de honestidad le dije a Dios, si es tu voluntad, pues enséñame a aprender, enséñame que yo aprenda lo que debo de aprender de mi trabajo. Aprendí que en los peores momentos de mi vida mi trabajo nunca me dejó sin comer y nunca dejó sin comer a mis hijos. Eso es tener un corazón sincero y agradecido. Mi trabajo me enseñó a ser agradecido. No gano mucho, pero gano lo suficiente y gano lo que necesita mi familia. Me enseñó a servir. En ese momento de estar en un 10º paso al volante del taxi, empecé a practicar yo el 10º paso y decía, bueno, ¿por qué me encabronan las personas que me quieren pagar lo que les da su chingada gana? Déjenme aquí curarme con ustedes. Es que a veces todavía padezco de eso. Y ahí empecé a entender el 10º paso. Ahí empecé a entender el 10º paso, que pues estaba peleado con mi mamá y con mi papá. Entonces toda persona que tuviera una edad avanzada me iba a estar resonando por todos lados. Y empecé a suplirlo con servicios a esas personas, ¿no? ¿Cuánto es, joven? Lo que le cobren. Empecé a cambiar
esa manera de pelear entre los 10, los 15 pesos más, y empecé a echarle buena voluntad, con buenas actitudes, con buenas actitudes. Lo que le cobran, me cobran tanto, démelos, no hay ningún problema. Por dentro yo me estaba hirviendo del pinche coraje de decir, pinche gente deshonesta, ¿no? Pero le eché buena voluntad y empecé a aprender cómo el programa empieza a transformar corazones tan duros como los de un alcohólico. Empecé a ver que la ley de atracción a los problemas y al desquicio en el diario vivir del día, yo mismo lo generaba con mi cabeza. Yo mismo era la ley de atracción a todos mis problemas. Cuando eran horas pico y había una señora con bolsas, yo me hacía pendejo y no la subía. Y cuando definitivamente no había de otra más que subirla, pues ya me encabronaba, ¿no? Y empecé a aplicar el paso número 10 ahí. Y si te choca, tienes que aprender algo de la situación, cabrón. Y un día dije, pues voy a hacer todos los servicios con buena voluntad. Señoras con silla de ruedas, con bolsas, con todo lo que luego a un taxista típico común como Beto le suelen ser impedimentos para brindar un buen servicio. Yo empecé a hacerlos con buen servicio y empecé a amar mi trabajo. Y ahí Dios me abrió una puerta donde aprendí a ser agradecido con mi trabajo y sentirme contento. Cuando leí el Transmítelo, que Bill W. empieza a hablar sobre que siempre quiso ser el número 1, que siempre tuvo ese problema, lo que en un momento en oración le puse a Dios y le dije, ayúdame a entender por qué estoy en ese trabajo, lo comprendí. Ya Dios me traía de doceavo desde ahí, desde ponerme en un taxi. Un cabrón egocéntrico como yo tenía que aprender a servir. A servir. Mágicamente el día de hoy trabajo menos, gano más. Yo terminé loco, endeliriado por tanta sustancia, por querer trabajar más y ganar más. Yo empecé a consumir drogas y alcohol. Drogas para trabajar más jornadas laborales. Empecé a ver cómo ahora trabajo menos, gano más. ¿Cómo está el tema, no? La diferencia es el programa de recuperación. En todos los aspectos de tu vida. En todos los aspectos de tu vida. Yo estaba resentido con la familia con mi familia y con todas las familias. Paso número 10, con mi suegra. Empecé a agradecer porque había sido la persona que le había dado vida a mi actual pareja. Y que si yo había decidido hacer una vida con ella, debía de estar agradecido. Pues en mi cabeza no cabía eso, ¿eh? Yo estaba forzando las situaciones, pero verdaderamente era Dios el que ponía esa área para sanar en la vida. Y empecé a echarle buena voluntad, a respetar a la señora, y me dejó comprender grandes cosas de mi pareja. ¿Por qué fui a conseguirme esa pareja? Y empecé a hacer pareja. Empecé a hacer pareja y empecé a tener mejor un canal de comunicación. ¿Y saben quién es el beneficiado? Mi pequeñillo de 4 años. Yo propongo algo y mi esposa me escucha atentamente y lo llevamos a la práctica.
Yo le he dicho, pues es que tú también ayúdame, se me olvidan las cosas, ¿no? Nosotros estamos con el tema de las reglas al niño, ¿no? Cómo no sobrepasar las reglas y cómo sí hacerlo entrar en un amor adulto determinado a su cortita edad, porque empieza en la etapa de la manipulación y bueno, es una aventura maravillosa. Es una aventura maravillosa donde junto con ellos se van sanando esos resentimientos de mi infancia, de ese mal momento en el cual pues, un ser indefenso a los 8 años pues vivió cosas que no debió haber vivido, ¿no? Y ahí entiendo esa frase que dicen los alcohólicos, que Dios no se queda con nada. Esa puerta de la fe es tan grande porque a partir de que empiezo a perder yo como enfermo, empiezo a ganar. A partir de que me empiezo a derrotar, empiezo a ganar. El principio de inclusividad que tienen los grupos de ayuda mutua para mí es muy grande porque me ayuda a entender que si soy inclusivo con los demás, si soy inclusivo en mi trabajo, si soy inclusivo con mi familia, si soy inclusivo en mi grupo, estoy dando pasos agigantados en la recuperación y me permite ver con más claridad esos defectos de carácter, tanto cuando a alguien le están zumbando como cuando a mí también se me brinca, ¿no? La ira, la pereza, la gula, la lujuria, la soberbia. El tema de inclusividad es algo que yo he trabajado muchísimo en el proceso de recuperación y me ha dado grandes cosas en todas las áreas. En mi trabajo se hacía lo que yo decía con mis compañeros laborales, ¿no? Ahora pido opinión de ellos, cómo trabajar, qué hacer, dónde reparar el auto, los horarios, y ha sido todo más flexible y ha sido todo más ameno. Anteriormente solo se hacía lo que yo decía y como yo decía, ¿no? Y tenía muchísimos problemas. En la familia yo estoy gestionando constantemente que se ponga a votación todo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer el día domingo? Al zoológico, con la mamá de mi esposa o con mi mamá o otra actividad. Y votación, ¿no? Como cuando estamos en las juntas de trabajo, que la conciencia, Dios se manifiesta a través de la conciencia, cuarta tradición, segunda tradición, perdón. Si algo a mí me ha dado un equilibrio emocional, es buscar cómo cada cosa que se vive en el programa de recuperación, llevarlo a mi vida. Al inicio pensaba que era un tanto cuanto como fantasioso, pero cuando empecé a ver que las cosas funcionan mejor, cuando empecé a ver que la participación de todos es importante y que Dios sonríe a cualquier persona que hace principios espirituales, te vas convenciendo. Hay piedras, hay obstáculos, pues como en todos lados, ¿no? Pero vale la pena. Vale la pena. Cuando hablé del trabajo, algo que la diversión me ha dejado bien claro, me divierto con mi familia, no tengo el grupo de amigos en el cual yo ya me vi en los últimos momentos de mi vida, pues ellos siguen en la actividad. Es algo que se me queda de tarea, ese tema de la cruz de la sobriedad, la diversión, cómo dedicarme un poco de más tiempo, porque ahí sí debo ser honesto, estoy algo desbalanceado. Verdaderamente han sido cerca de 3 años en los que me he dedicado fuertemente a estudiar, a hacer introspección a mi persona, y debo de ser honesto,
En lo personal, en la diversión, solo me divierto con mi familia, lo cual la cruz me dice que estoy apegado más a mi familia, que no estoy teniendo una diversión donde yo diga me gusta hacer esto, ¿no? Me gusta hacer aquello y lo voy a hacer. Entonces es algo que dentro del estudio de este tema me quedó muy claro en mi misma persona. En el tema de la familia, bueno, ya les hablé algo. En el tema de la espiritualidad y el grupo, pues ahí ha sido fuertemente. Yo creo que si no hubiese hecho esto, anduviera bandeando en muchas áreas, ¿no? Anduviera bandeando en muchas áreas y yo les agradezco mucho a todas las personas que comparten en el grupo de estudio, que comparten en sus tribunas, a mis compañeros del grupo presencial. Verdaderamente son unos ángeles para mí, personas enfermas igual que yo, pero ese equilibrio emocional me ha llevado a en un costal meter las cosas buenas que aprendo de ellos y en otro las cosas malas, y los dos costalitos los junto, porque pues en este proceso yo sé que todos se ocupan. Dejé de sentar a las personas en el banco del juicio y mejor ver cómo aprender a ayudarles, a brindarles algo de mí. Y eso me ha puesto en un tema sumamente espiritual y de equilibrio emocional. Yo fui liberado de las sustancias, fui liberado de comer compulsivamente. Aprendo todavía muchas cosas como mi problema de la compulsión con los alimentos. Ustedes me enseñan mucho. Y como mi hijo, ¿no? Mi hijo explora, grita, brinca, es un niño coleriquito, muy sano, muy chiquillo. Y él me enseña muchas cosas, me enseña a explorar, a descubrir, a interrogar. Y así como él lo hace, así lo hago yo en el proceso de recuperación. Me acuerdo mis primeras preguntas en el grupo de nuevos del grupo de estudio del WhatsApp, y dije, bueno, si en la casa hacen espagueti y no hay más que espagueti, ¿ya rompí la abstinencia o qué onda, no? Y esa pregunta a mí me da risa porque así es mi proceso. Si algo me ha ayudado a entender es que si la pregunta me nace como me nazca, así se la hago a la madrina, ¿no? Y a veces me da risa y digo, qué pendejo, cabrón. pero desde ahí brota la honestidad y la sencillez. Cuando leí que Bill W. dice que estamos en el kindergarten espiritual, yo me siento verdaderamente en el kindergarten espiritual. Y ahí voy para la primaria, ¿no? Para ir cerrando, yo quiero recordar unas palabras. Cuando todo comenzó, dice por ahí el texto ese. Bill W. las da en una conferencia, en una convención por ahí de 1952, y dice así. Estas a mí me ponen en un tema sumamente espiritual. Todavía en el cúmulo de mi delirio, las leí y supe que la espiritualidad era la única que podía salvarnos de una obsesión destructiva, cualquiera que fuese, para el alcohólico, para el neurótico, para el comedor, para el codependiente, para el que fuese, ¿no? Supe que solamente un poder superior puede liberarnos de una obsesión tanto. Y dice Bill W., alguien se acercó a mí como alguien se acercó a ustedes. Era un amigo. Me dijo, si fueses más honesto contigo mismo, si terminaras con esa manera tan detestable de vivir, solo, y fueras tan humilde para confesarte ante otro, si salieras para sanear los despojos del pasado y enderezar estas relaciones torcidas, si le rezaras al Dios que conoces, o si le rezaras al Dios que anda por ahí, y
si te entregaras a los demás sin exigirles recompensa, entonces conocerás la liberación de esta obsesión mental. A mí me encanta esa parte porque encapsula y encierra mucho de lo que vivimos y calzamos en un proceso de recuperación en búsqueda del equilibrio emocional. Bill W. en una conferencia habla y él empieza diciendo cómo todo comenzó. Y son las palabras que Evie Thatcher, su amigo de parrandas, llegó y le dijo. Evie Thatcher ya estaba en recuperación, ya pertenecía a los grupos Oxford en aquel entonces. Y en ese momento, en la cocina de su cocina, Bill W., sentado con Evie Thatcher, con una copa de ginebra todavía, Bill W., y en la conferencia él habla sobre cómo todo lo comenzó, y la voy a volver a repetir. Y dice así: alguien se acercó a mí como alguien se acercó a ustedes. Era un amigo y me dijo: si fueras más honesto contigo mismo, si terminaras con esa manera tan detestable de vivir solo y fueras tan humilde como para confesarte ante otro, si salieras para sanear los despojos del pasado y enderezaras esas relaciones tan torcidas, si le rezaras al Dios que conoces o si le rezaras al Dios que anda por ahí, y si te entregaras a los demás sin exigirles recompensa, entonces conocerás la liberación de esta obsesión mental. Y bueno, palabras de Bill W. En la conferencia de 1952, si no tengo más, en 1952-1956, bueno, soy malo para las fechas, pero es en una de esas dos convenciones, en el lenguaje del corazón, o bien en el transmítelo, en alguno de esos dos lo puedes encontrar. Hay un audio video en YouTube, si tú tecleas cómo comenzó todo Bill W., ahí te va a salir un video y está con su vocecilla se escucha la voz de Bill W. y luego se escucha el doblaje. Y ahí está. Si quieres el texto, si quieres el dato bibliográfico, búscalo en el lenguaje del corazón, ahí debe de venir. El lenguaje del corazón es un compendio de cartas de Bill W. que Lois entrega a la conferencia, pensando en todos nosotros, pensando en la gente que íbamos a llegar muchos años después. Y el lenguaje del corazón se hace, pues ya estando Bill W. muerto, ya había fallecido, y es un compendio de textos, de cartas, de muchos acontecimientos, ¿verdad? Está el nacimiento del Grapevine, las oficinas generales, ahí habla sobre la próxima frontera, la sobriedad emocional, que también es muy interesante ese apartado del libro El lenguaje del corazón. La sobriedad es lo equivalente a nosotros a lograr una abstinencia en todos los aspectos. La sobriedad es lo equivalente a nosotros a lograr una abstinencia en todos los aspectos, es decir, ese es un tema, un punto de controversia, bueno, para mi mente, ¿no? Para mi mente. Te voy a decir cómo me han explicado a mí la abstinencia. Yo, como alcohólico, inicio un camino de recuperación con abstinencia. Si yo no tengo abstinencia y llego a un grupo de AA, al menos tradicional, no van a, me van a invitar a salir. Yo debo de tener abstinencia, porque si no, ¿cómo voy a entender el programa de recuperación? Si no hay una abstinencia, pero estoy hablando solamente de la abstinencia. Paro de, ¿no? Me retiro. Abstinencia es lejos de. Porque para mi proceso, entender el tema de sobriedad es más amplio. Es más amplio, cualquiera puede tener abstinencia, ¿no? Hoy me pongo en abstinencia de algo. Ya estás en abstinencia.
ya estás en la abstinencia. Pero si lograses tú entrar en un tema de sobriedad para mí, para mi proceso fue empezar a poner las cosas en su justa dimensión, quitar la enfermedad de todas las ideas que yo estaba en mi familia sometiendo, y eso lo obtuve a través del principio del principio de inclusividad, ser inclusivo. Todos tienen participación, todos tienen participación. Entonces ahí empecé a entender yo más la sobriedad en diferentes áreas. Mi abstinencia, pues mi abstinencia la debo de llevar, ¿no? Como alcohólico aprendí a hacerlo, pero ¿sabes cómo lo aprendí? Hasta que me devastó el cerebro la droga y el alcohol. Ahí aprendí. El primer año de mi sobriedad, yo me abstuve sin grupo. Yo pude dejar de beber sin grupo. Pero no estaba sobrio. No estaba sobrio. Porque todavía el ego me ponía arriba y decía, tú lo estás logrando, cabrón, tú lo estás logrando. Tú no necesitas de esos pinches viejitos, tú no necesitas de esos grupos donde van y platican sus cosas, sus tristezas, donde van y hablan de su esposa, donde hablan y bla, bla, bla. Yo tenía un montón de ideas en la cabeza. No estaba sobrio, no estaba sobrio. Así yo entiendo la abstinencia y la sobriedad. Cuando yo empiezo a entrar en justa dimensión, hay algo, no sé, inexplicable en mi cabeza que empieza a regresar el sano juicio. Yo a eso lo llamo ver las cosas desde la cuarta dimensión de la existencia. Es decir, está ocurriendo la misma circunstancia en mi hogar, mi misma esposa, mi mismo trabajo, pero yo empiezo a ver las cosas desde otro punto de vista. Pues está el libro de abstinencia, ahí también es muy variado, muy amplio el esquema, y al leer yo el libro de abstinencia voy entendiendo que cada uno tenemos un concepto de abstinencia y de sobriedad, porque son situaciones distintas, ¿no? Escenarios distintos, problemas de neurosis distintos, ¿no? Leía a Víctor Frank en la logoterapia, El hombre en busca de sentido. Dice Víctor Frank, en un momento determinado de sus diagnósticos, dice, después de todo no es tan malo que una persona tenga poquita neurosis. Y digo, a ver cómo está esa onda, ¿no? Pues es que también es un sentido, pues también natural. Dice el cuarto paso, fuimos dotados de nuestros instintos con una razón. Pues hay que vivir, ¿no? Hay que vivir. Pero bueno, no sé si contesté tu pregunta, pero así es como yo entiendo esas cosas. Gracias. Una duda, ¿cómo pudiste y puedes mantenerte? Una duda, ¿cómo pudiste y puedes mantenerte en sobriedad? Elsa, gracias por tu pregunta. ¿Cómo pude? Lo voy a hablar en tema de alcoholismo y lo voy a hablar en tema de comida. Dice Nietzsche habla que todo mundo que tiene para vivir un porqué fácilmente va a soportar el cómo. Si yo tengo un porqué para vivir, también necesito un cómo vivir. El alcohol se había convertido en mi cómo vivir. Algo un tanto cuanto equivocado. Las palabras de mi mamá eran, ya no tomes tanto, hijo, es que me preocupa. Ahora veo, en aquel entonces decía, mi pinche mamá tan exagerada. Pero detrás de esas palabras veo tanto amor,
tanta filosofía, veo tantas cosas que el enfermo no sabe. Como comedor, yo me puedo sentar y darme un atraconzote bien grandísimo y a las 2 de la tarde volver a tener hambre. Y mi mente va a justificar en decir, ay, al cabo mañana vas a trabajar, o te levantas más temprano y caminas y ya, ¿no? Se te va a bajar todo lo que comiste. Autojustificación. Autojustificación. En el caso del alcohol, el alcohol se ha convertido en el cómo vivir. En el cómo vivir. Era un día domingo, yo bebía. Y sabía que iba a andar con mi familia y sabía que esto... Y había convertido mi presencia en un estilo de vida también para ellos. Era algo cotidiano, algo normal. Como cuando le dicen al gordito tragón, no, ya te estamos engordando para diciembre, así sentados. Y todo el mundo se ríe y se carcajea, con una indolencia tan grande. O con la justificación de, pues yo siempre he sido de buen comer, ¿no? Con alcohol el delirio me ayudó a estar sobrio. Yo me abstuve todo el primer año y medio. Y empecé estudiando los principios con el deseo de encontrarle fallas y justificar que yo no necesitaba de un grupo. Y ocurrió el milagro. Me encontré unos principios que para poderlos entender necesitabas practicarlos. Yo digo que Dios me dio con guante blanco. Yo digo que Dios me dio con guante blanco porque dijo, ahora vale, pues ahí le va el libro azul para que les busque defectos a la agrupación de estos señores. Y que me termino convenciendo que yo era un enfermo emocional y que la sustancia era la que me hacía el paro, era la fuga. Era una fuga, hay que ver que la sustancia es una fuga. Hay que dejar la sustancia para poder empezar a entender el mundo, para poder volver a ver al mundo, ¿no? Como es. Cuando a mí me pasan el mensaje de comedores compulsivos, yo ya estaba pensando en dietas, estaba pensando porque pues el estómago pues inevitablemente se deformaba así como mi cabeza, era una proyección de mi cabeza mi estómago. Y quise irme a los esos de Herbalife, ¿no? Cuando yo me drogué, yo bajé de peso, ¿no? Y entre esa disputa entre el alcohol y las drogas, yo decía, bueno, pero como yo voy a seguir trabajando mucho, pues ya no me puedo drogar poquito, ¿no? Y empezaba a negociar la mente. Ya Dios tenía mucha presencia en mi vida porque empecé a entender que no había sobriedad a medias. Sobriedad se llama sobriedad. No había una sobriedad a medias. No podía decir estoy sobrio cuando todavía consumía droga. Yo dejo de consumir un 25 de diciembre alcohol y como un 15 de enero intenté volver a drogarme porque las deudas de casa estaban muy hasta el cuello. Debía muchas cosas, no tenía que pagar. Entonces dije, pues ni modo, voy a trabajar. Y ese fin de semana me acuerdo que trabajé jueves, viernes y sábado, 3 días en el taxi completos. Y el día viernes en la noche para amanecer sábado, dije, no, pues no voy a aguantar, necesito por un aguante, ¿no? Por una droga, y fui compré una de esas una dosis. Y me acuerdo que ya el delirio se había ido un poco. Yo seguía con el delirio de persecución y pensando que todo el mundo me seguía y que había un helicóptero y muchas cosas así que surgen en la cabeza de una persona deliriada. Consumo yo la sustancia para aguantar ese fin de semana y que el delirio se me viene al doble y no podía con mis pensamientos.
Cuando vi el W habla que se hincó en el cuarto, hagan de cuenta que yo así, que intenté quitarme la vida. Dije, ya chingada su madre, nadie le importa en la vida y todo el mundo piensa y todo el mundo me anda siguiendo. O sea, una cosa tremenda en la cabeza. Y estaba en la cima de una montaña aquí de Guanajuato, son muchas montañas. Y dije, me voy a colgar de ese árbol. Pero soy muy egocéntrico y dije, no, ese del árbol está muy choteado. Mejor me voy a amarrar del volante del taxi para dejar huellas, ¿no? Ya ven que soy ególatra. Y y empecé a pensar, dije, ¿qué estás pensando? Y empecé a ver que fue a partir de que volví a consumir esa otra sustancia. Y entendí que no había una sobriedad a media, que se tenía que trabajar. Por eso cuando yo empecé a buscar las dietas, supe que también era una droga. Supe que también era una droga, que era una pastilla, que era algo que mi cuerpo, yo le iba a meter a mi cuerpo y no sé qué iba a hacer en mi cuerpo, pero que me iba a hacer adelgazar. Ya después supe que esas cosas son diuréticas y lo que te hacen es bajar que te hacen orinar mucho y es como un bajar de peso autoengañado, ¿no? Y eso porque un nutriólogo me dijo bien de broma, ¿no? Me dijo que el 70 y tantos por ciento de nuestro cuerpo es alcohol y lo demás es músculo y carne y hueso y todo este rollo. Y me dice, así es que tú no estás gordo, estás inundado. Y ahí supe que definitivamente tenía que haber otra manera, ¿no? Yo recientemente traía pues esta vivencia de mi recuperación como alcohólico. Un familiar muy cercano me pasó el mensaje y de hecho ella está estudiando nutriología. Ella está estudiando nutriología. No la he visto yo aquí por los grupos, pero ella fue la que me dio el link de aquí de volver a nacer virtual. Y ya con un tanto cuanto metido a los principios espirituales pude empezar a hacer cosas. Ustedes me han ayudado muchísimo. Me fueron y me llevaron a ver cuando yo empezaba a cambiar los platos. A los 3 años yo le cambiaba el plato al que estuviera al lado mío. Y eso lo encontré aquí en escucharlos, en tantas sesiones, compartimientos. Y ahí me fueron ayudando a saber que era un comedor compulsivo y que tenía que ir a la sobriedad. Mónica, ¿puedes emplear la diferencia entre sobriedad y abstinencia? Hay que entrar en abstinencia, si no nos entra el programa. Dijo un padrino ahí en mi grupo, ¿no? Tienes que parar el síntoma porque si no, ¿cómo vas a entender el programa todo borracho, no? Yo siempre he dicho que para nosotros los comedores compulsivos, la comida todavía es más acérrima, más artificiosa y más burlona que el mismo alcohol. El alcohol, pues tú eres una persona que tomó y la distingues. ¿Cómo distingues a un comedor compulsivo? ¿Cómo lo distingues, no? Y luego no, eso todavía hay otro tipo de enfermedades, ¿no? Como hipotiroidismo y otra serie de circunstancias donde hay personas gorditas que por naturaleza van a ser gorditas, ¿no? Entonces, ampliar el tema de sobriedad y de abstinencia es saber de que tengo que parar el síntoma y empezar a estar abstinente. Para mí la abstinencia es una puerta donde Dios se puede infiltrar. Como alcohólico yo estaba sumamente resentido. Empezar a liberar resentimientos fue la puerta por donde Dios entró en mi vida y empezó a acomodar las cosas. Ese ejemplito de cuando yo trabajaba, ¿no? En el taxi, las cosas que me hacían, ahí hay una puerta de buena voluntad y dejas que Dios infiltre. Ya después mi mente dice, ya Diosito, mándame un trabajo de oficina y donde yo esté sentadito, donde ya no me queme tanto pinche calorón. Ese ya es mi ego. Pero entra la buena voluntad. Los principios son tan maravillosos que los puede aplicar cualquier persona. No por nada bien W dijo, puede estar sentado al lado de un gran empresario, de un maometano, de un musulmán, pero todos estamos buscando la buena voluntad de Dios, ¿no? Ese equilibrio emocional. Yo pienso que la abstinencia es la puerta de entrada
para ese camino a la sobriedad. Y hablar de sobriedad es hablar de equilibrio emocional. ¿Cómo es de la sobriedad? ¿Cómo puedes mantener tu abstinencia? Mi abstinencia, me acuerdo que en ese rebote, después de parar yo la sustancia, en ese rebote yo tragaba todas horas. Me paraban las guacamayas, me paraban las galletas, me paraban en todos lados. ¿Cómo la puedo mantener teniendo ese contacto consciente con el cuarto paso, con el 10º paso? Y esa constante introspección. Cuando supe que había que liberar resentimientos, van como cerca de 2 años y medio que yo no dejo de hablar con mi madre. Yo a los 15 años me salí de mi casa resentido, creyendo que yo le iba a armar y creyendo que iba a ser autosuficiente, ¿no? Y que no necesitaba más de la casa. Y ahí hay muchas dimensiones, ¿no? Pero una de ellas es que hubo la necesidad de hablar con mi madre durante tantos días, porque solamente así pude liberar mis resentimientos, y a la par que se iban liberando mis resentimientos, mi abstinencia fue más fuerte. Mi abstinencia fue más fuerte. Cuando llego y me dicen 301, Chin Marín, pues les voy a decir que de primero fue fuerza de voluntad, porque a mí me hervían las pinches ganas por una guacamaya. Todas las veces paso y miro ahí el Rocha, le dicen el Rocha. Y ahora ya me da un poco de risa, ¿no? Digo, qué ricas están las pinches guacamayas, ¿no? Hay que permitírselo, ¿no? Una vez estaba con una persona compartiendo aquí el grupo y tiene un negocio de unas empanadas, ¿no? A mí me dieron ganas de una empanada. Yo ya había entendido el paso número 10. A todo lo que resistes, persistes. A todo lo que resistes, persistes. Pero para esto hay que tener mucho equilibrio y hay que tener un camino porque si tu enfermedad es un detonante, la harina, poquita harina, pues es como yo, si me tomo una cerveza, valió queso. Y a lo mejor ya en este plano no me voy a convertir otra vez en un borracho problema, pero más que cualquier cosa estoy cerrando las puertas del infierno y yo estoy adentro junto con mi familia. Por todo el pinche monstruo que se despierta dentro de mi cabeza y esa manera soberbia de pensar. Y estamos hablando y dije, se me antojó una empanada. Fui y me comí una empanada. Con esto no estoy diciendo yo malos ejemplos ni estoy mandando a nadie nada. Yo les estoy hablando de mi caso. Y eso fue hace como 3 meses. Supe que estaba en la capacidad de disfrutar las cosas de la vida. No he vuelto por empanadas. Cuando yo empecé este camino, diario quería unas galletas y luego resultaba que a la misma hora se me antojaban las mismas galletas. Se me antojaba lo mismo, ¿no? El paso número 10 te va permitiendo, pero hay que estar muy bien apadrinado. Y las sustancias tienen que estar bien identificadas. Yo pude realizar el 301, pero todavía mi ego me mandaba punzadas de decir, tu páncreas no está bien porque lo drogaste muchísimo, cabrón. Te puedes morir y no, tantas cosas que hay en la cabeza de un enfermo emocional, ese sentido de insatisfacción persistente. Pues yo les agradezco que me hayan escuchado y pues les deseo felices 24 horas.